Nuevamente estamos aquí junto con todos ustedes y gracias por estar y gracias por recibirnos nuevamente. Hoy seguimos con los orígenes del universo, la tercera parte, una entrevista que logramos con Rubén Rajich, a Juan Alberto Rambaldo. Pero antes de comenzar, recuerden que tienen que dar me gusta, compartir y tocar la campanita para que cuando subamos una nueva propuesta, ustedes les avise que estamos con un video nuevo. Así que disfruten esta tercera parte y nos vemos al final. Que es el receptor de ese ser energético que se incorpora al ser material, a la estructura material. Como es arriba, es abajo. Como es el macrocosmos, es en el microcosmos. Si hay en tu formación un mecanismo de sístole y diástole, de expansión y de retracción, también se da en el universo. Tu corazón funciona así, ¿no? Exacto. No hace mucho le sacaron una foto al sol y salió el corazón, un corazón. Sí, me acuerdo. Esa foto no es porque el sol sea un corazón, se manifestó para decir: eso que ustedes tienen también está aquí, y los cobija a todos. Entonces, estos jardineros nos sacaron de lo colectivo para ser individual, alojando esa chispa divina. ¿Dónde se aloja esa chispa divina? ¿En el corazón? No te escucho bien. Vuelvo a repetir, Juan. Entonces, estos jardineros nos sacaron de nuestro conjunto que nos movíamos en manada, ponele, y nos dieron individualidad, alojando esa chispa divina en el corazón. ¿Querés que te explique cómo fue? Sí. Cuando la Tierra entró en un determinado grado vibracional, estos jardineros, estos Elohim, entendieron que había llegado el momento de generar un ser que tuviera yo soy, que tuviera espíritu individual, anímico individual. Empezaron trabajando con los delfines, pero las manipulaciones genéticas que le hacían los destruían, así que lo dejaron. Y hasta que encontraron una especie de ser acuático, un dinosaurio acuático, que se llamaba la serpiente emplumada. Había dos tipos de serpiente emplumada. La serpiente, lo que le llamaba la serpiente emplumada plateada y la serpiente emplumada dorada. Sobre las dos se hicieron experiencias genéticas, pero de una que tenía menor capacidad evolutiva se desarrolló el gorila, el mono grandote, el gorila. Y de la otra, de la serpiente emplumada dorada, salió un ser hermafrodita. Como la serpiente emplumada tenía los dos sexos, también se le desarrolló al ser que estaban formando. Y que tenía la columna vertebral externa. Bueno, hicieron muchas transformaciones genéticas hasta que lograron que se parara, digamos, que se transformaron en un ser erecto, y después le dividieron los sexos a los efectos de que pudiera tener mejor capacidad de reproducción. Ese trabajo que hicieron los jardineros del espacio, como te digo, creo que
la forma más linda, más lírica de reflejarlo. Obviamente que todo eso se hace por una decisión del padre, ¿no? Ninguno trabaja porque se le ocurre, sino que es parte del trabajo de desarrollo y gestación. Entonces se decidió otorgarle el espíritu individual como emanación solar. Esa emanación solar se introdujo en el cuerpo y se hizo el yo soy. ¿Qué significó eso? Significó que a ese cuerpo material, que como todos los otros cuerpos tiene un cuerpo etérico que lo rodea, que hace el intercambio energético exterior e interior, se le incorporara otro cuerpo, que es el cuerpo astral o cuerpo álmico, y otro cuerpo, que es el cuerpo espiritual, y que de alguna manera lo vincula con el Padre. No sé si estoy explicándome. No, sí, está clarísimo. ¿Qué tiempo le llevó a estos jardineros del espacio hacer esta genética con este dinosaurio acuático? Porque Miles de años. Claro. O sea, no fue en un día. Vos no computes el tiempo con nuestra vida limitada. Nosotros, es decir, analizamos con la vida material limitada que tenemos, que hoy por hoy puede llegar a 80 años, 80 y algo, pero que además antes eran 30, 40, ¿no? Es decir, olvídate del tiempo manejado con la limitación de nuestro cuerpo material. Esos seres no tienen tiempo. No tienen tiempo. Entonces, hablar de miles de años para ellos es como hablar de un día, dos, nosotros. Ese es el kit de la cuestión. Uy, qué enormidad de tiempo. A mí cuando me dicen, ¿y cuánto tiempo? Ahora cuando lleguemos vamos a evolucionar a tal... Si logramos entrar en la cuarta dimensión, vamos a evolucionar, vamos a ser seres angélicos. Querido, ¿vos te crees que de un día para el otro es eso? ¿Vos crees que de un día para el otro se transforma la unión energética, o más que la unión, la disociación energética, para formar un cuerpo sutil? Y el estado de conciencia que significa la cuarta dimensión. ¿Cuántos años llevamos nosotros de tercera dimensión, Fabián? Muchos. Un montonazo. Sí. Si vamos a lo que es la Biblia, tenemos un montón, porque la Biblia habla de más de 10.000, 15.000 años atrás. Claro, y eso que no toma en cuenta la Atlántida, ¿no? Bueno, claro. Bueno, ahí podemos también sacar otro tema, pero más adelante, no te quiero enrollar ahora. No, pero te digo, fíjate vos que la vida del planeta tiene millones de años. El hombre, no sé cuánto, pero tenés que hablar posiblemente de uno... No, el hombre como lo conocemos ahora no, el hombre como lo conocemos ahora tendrá 15.000 millones de años, pero el tiempo no es mensurable en nuestra cabeza. Bien. Juan, te quería preguntar sobre el tema de este lagarto o dinosaurio acuático. Las representaciones, los grabados que hay en civilizaciones
como las aztecas o los mayas, donde aparecen esta serpiente con plumas, ¿tiene algo que ver? Mirá, si vos querés, no tiene nada que ver. Si querés, tiene que ver. Te digo, anda al origen del hombre según la Biblia. ¿Qué dice? Que Dios lo hizo de barro, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿De dónde salió la serpiente emplumada? El lago. El lago. Subió, era anfibia, no se paraba, se arrastraba. ¿Se arrastraba por dónde? Por el barro. El barro. Exacto. Después dijo, lo hizo. ¿Qué fue? Los Elohim lo hicieron, lo pararon. Y después dijo, Dios de una costilla de Adán le sacó a Eva. ¿Y qué fue lo que hicieron los Elohim? Dividieron los sexos. De ser hermafrodita lo transformaron en masculino y femenino. Pero como nosotros somos machistas, y los que lo escribieron debe haber sido hombres. ¿Desde cuándo viene, no? El primero fue el hombre y después le sacaron una costilla para hacer a la mina que lo va a seguir después durante toda su vida. Ahora, fíjate vos cómo se da. Andá a los mayas. Los mayas tenían su dios sería, era Kukulcán. Kukulcán. Sí, Kukulcán. Era una serpiente. Era una serpiente emplumada. Y si vos vas a Quetzalcóatl, en los aztecas, vas a ver en los grabados una cabeza de víbora, de la cual de su boca sale una persona, una cara, que es que de esa serpiente nació el hombre. Los aztecas estaban acá en América. Los que escribieron las escrituras estaban en Medio Oriente. ¿Me podés explicar por qué las conclusiones son similares? Claro. Y sí, yo creo que ahí un poco la historia, un poco nos han, de alguna manera, nos han educado para olvidar esa cultura, como que no recordarlo porque es como que reconocerían el inicio de todo esto. Yo creo que ahí hay un factor de temor de saber la verdad también, ¿no? Un poco que han... Lo que pasa, Fabián, es que no quieren reconocer que Dios está en todas las cosas. Le parece a los postulantes de la religión clásica que decir lo que estamos diciendo es denostar a Dios, cuando en realidad es elevarlo. Es decir, como decía Einstein, Dios no juega a los dados. No juega a los dados. Hace lo que tiene que hacer. Entonces lo hace del modo que es posible hacerlo, para no generar una distorsión en la armonía del sistema. Claro, el equilibrio. Lo podía hacer de otra manera, pero no. Es respetuoso de la armonía del sistema, porque es su armonía. Claro. Hablando de los mayas, otra pregunta me surge. Cuando se dice, según distintos libros que uno lea, que cuando llegaron los españoles, bueno, vinieron, como decía Fabián, no por casualidad, a
hacer desaparecer todo ese conocimiento, consciente o inconscientemente, ¿no? Se dice que cuando llegaron a Puertas para hacer los pelota a los mayas, no encontraron a nadie. ¿Cómo? Que cuando los españoles llegaron para hacer pelota a los mayas, no encontraron a nadie. Estaba deshabitado. ¿Dónde fueron a parar esa civilización? ¿Los rescataron estos hermanos que los custodian? ¿O fueron a un posible mundo intraterreno? ¿Puede ser posible? Yo te diría que no fue cuando llegaron los españoles, sino cuando empezó el exterminio de los españoles hacia los mayas, que prácticamente de un día, como quien dice, de un día para el otro desaparecieron. Y sí, fueron a parar a las ciudades intraterrenas, porque vos no te olvides que ya allí habían estado los sabios atlantes, cuando incluso antes de la destrucción de la Atlántida, cuando ya se preveía que algún cataclismo de esa naturaleza iba a pasar, los sabios atlantes, los que se llevaban el conocimiento y la ley, algunos fueron para Egipto y otros fueron para América Central, y llevaron su conocimiento a los mayas. Y entonces los mayas tenían un conocimiento cósmico muy grande y tenían el conocimiento de la existencia de los lugares intraterrenos, porque además tenían comunicación entre los intraterrenos y los extraterrenos, justamente por esa intervención que tuvieron los sabios atlantes. Ahí que desaparecieron, pero no se lo podríamos decir que se lo tragó la tierra. Juan, y entonces las aberturas polares, ¿tiene algo que ver con esto o es otra cosa la abertura polar? Las aberturas polares son los lugares por donde fluye la energía de la Tierra hueca. Los bordes de las aberturas son los que por donde atraviesa el eje magnético de la Tierra. Porque el eje físico de la Tierra va de vacío a vacío. Es una línea que va de la nada, digamos, que es el centro del agujero que está en el polo norte, al centro del agujero que va del polo sur. Es un eje físico, pero no toca nada. Mientras que el eje magnético es el que está dado por el magnetismo terrestre y es el que se vincula con el costado del círculo que rodea la apertura del polo. Eso lo explican muy bien los rusos, que hicieron la experiencia con la brújula, que iban navegando y en un momento determinado la brújula, en lugar de marcar hacia adelante, marca hacia abajo. Era porque habían entrado en la abertura y como el eje magnético ya no estaba más ahí, sino que ellos estaban sobre el eje magnético, la brújula señalaba para abajo. Increíble. No lo sabía eso. Entonces, hablando de magnetismo, últimamente está saliendo en las noticias, en distintos medios, sobre que el eje magnético está cambiando. Muchos de los aviones que tienen una tecnología avanzada se manejan por el eje magnético con la computadora, y cuando llegaban a querer aterrizar,
con el piloto automático, se daban cuenta que la pista estaba en otro lugar. Entonces tenían que corregir esa maniobra que automáticamente lo hacía ese avión. ¿Esto está causando algo, el cambio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cambia la polaridad? ¿Qué cuestión hay, Juan? Lo que está cambiando es la estructura de la corteza terrestre. Está habiendo un desplazamiento de las placas tectónicas y el eje magnético se va desplazando. Hace unos días estaba leyendo justamente que estaban diciendo que el eje magnético de la Tierra, el polo norte, se estaba desplazando hacia Siberia. Ya tuvo una modificación cuando, ¿te acordás el tsunami en Tailandia? Eso produjo una modificación de la estructura de la corteza y se desplazó el eje magnético. Y ya que estamos hablando de esas cosas, en el año 1945, Sor Lucía, la pastorcita de Fátima, estaba en convento de clausura, dice, y así lo escribe la Madre Superiora, que recibió un mensaje de la Virgen que le hizo ver como un ángel golpeaba con una espada de fuego el eje magnético de la Tierra y se producía un desplazamiento del eje magnético, produciéndose catástrofes de todo tipo. Es decir, porque está la posibilidad que ya sea por una guerra nuclear o por el golpe de un aerolito, se produjo un desplazamiento del eje magnético, que ya se produjo en la historia, se produjo porque la Tierra originariamente tenía 3 lunas. Una que era la luna, que fue una emanación propia de la Tierra, y otra que se formaron con 2 aerolitos que quedaron rotando alrededor de la Tierra. Uno de ellos, Tyr, se cae sobre el continente embutolteca, que después forma y esa caída forma el Océano Pacífico. Pero esa caída produjo un desplazamiento del eje de la Tierra al punto tal que lo que antes eran desiertos se transformaron en los polos, y los polos se transformaron en lo que es, por ejemplo, el lago Titicaca, toda esa zona, porque hubo un giro de más de 45 grados en el eje terrestre. Y no es una cosa nueva que se vaya a producir una modificación del eje terrestre. Correcto. Eso es lo del impacto. Perdón, Fabián, dale vos, Rubén. Lo que dice Juan, de esa luna que impactó en el Pacífico, bueno, está comprobado que es una gran fosa el Pacífico. Tiene que ver quizás con este. Es que esa caída produjo una modificación también en la estructura del eje terrestre. Sí, y apareció ese océano que antes no existía, porque lo que existía en ese momento era lo que se llamaba la Pangea, era una masa, digamos, de superficie que rodeaba la Tierra. Y eso hizo que emergieran las aguas en esa zona. También, al día, si querés, podemos hablar de lo que fue la historia de la Tierra, ¿no? Con el continente Mutolteca, el continente Siam, la Lemuria, la Atlántida, porque todo el mundo se piensa que toda
todo apareció ahora, ¿viste? No apareció ahora. Tiene un montonazo de años y pasaron cosas de todo tipo. ¿Y en la Atlántida se desaparece por otra caída de un asteroide o de la otra luna? De la otra luna. Una fue Tir, otra la que cae en Atlántida y la tercera la que para mantener el eje, porque si no esa caída podría producir un desequilibrio de la gran flauta, se armó lo que se llama la luna negra. Los hermanos extraterrestres armaron la luna negra para equilibrar el magnetismo. Bien, para la audiencia que no sabe lo que es la luna negra, nosotros porque bueno, más o menos entendemos el significado. ¿Esta luna negra está visible o no es visible? No se ve. Bien. Es una, ¿cómo te puedo decir? Hace como un 8 que rodea la Tierra y la Luna y equilibra ese. Es una nave en realidad, por decirlo de alguna manera. Una órbita para mantener equilibrada la Tierra. Claro. Esto sería como, para que tengan una idea, es como el símbolo del infinito. Así es. Que va circundando entre la Luna y la Tierra. Digamos, para aquellos que les gustan lo que es extraterrestre o les gusta ver películas, es como la luna del Star Wars, esa luna negra, bueno, más o menos algo para que tengan una idea, la gente que está escuchando y viéndonos, es algo parecido que han hecho estos hermanos superiores y han logrado el equilibrio y digamos, mantener el eje y nuestro sistema, más o menos para que la gente pueda entender. No sé si quería agregar algo más de ahí de lo que estabas hablando, Juan. No, sigamos, no tengo drama. En dicha luna, ¿quién estuvo? No recuerdo, pásenme el limpio. ¿Eugenio? O me olvido de nuestro Nostradamus, que es el de la psicografía, Fabián. ¿De qué estás hablando? A ver. La luna negra. De la luna negra, ¿quién viajó? Eugenio estuvo en la luna negra, lo llevaron a la luna negra. Eso no recordaba quién. ¿Por decir Parravicini? Parravicini. ¿Parravicini estuvo en la luna? Me parece que no. No, era Eugenio. No sé, eso sí que no lo sé. Eugenio sí. No, él en algunos de los textos que se leen de él y algunos libros que han surgido, y también a través de Romaniuk, que se sabe porque es uno de los discípulos, él dijo que había sido llevado en una nave, pero no recuerdo que haya ido a la luna. No, por eso fue una pregunta. Lo mío, entré en confusión, no sabía si había sido Parravicini o Eugenio quien había visitado esa luna. Por eso quería que me lo... Está bien. No sé, ¿querés hacer una pregunta, Rubén? No, hacé la que tenías vos. Bueno, la inteligencia artificial ahora es un instrumento que cobra vida propia. ¿Qué? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento que cobra vida propia. ¿Tiene autonomía propia o es un instrumento que puede ser usado por las entidades o por otras entidades bajas, digamos? Verá. Complicado. No es tan simple. Complicado. La inteligencia artificial es una creación humana. Sí, obvio. Como toda creación humana, y que ya existe en otro lado, puede usarse para un lado o para el otro. Lo que puede suceder es que hace que la tentación haga que el hombre la use mal. Igual que usó mal en el planeta Malona a antimateria y hizo que explotara el planeta. Y no te extrañe
que se use mal acá. Los hermanos tuvieron que medio anularle a la máquina de Dios, como le decía, para evitar que pasara una catástrofe similar en la Tierra. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que, ¿vos viste los grises? Los grises, sí. Hay seres que son seres y otros que son robots biológicos. Uh-huh. Sí, sí. Es decir, el robot biológico no tiene yo soy, es un robot. Exacto. Tiene una inteligencia que es más que la artificial. Pero resulta que está manejado por... ¿Qué les pareció esta tercera parte? Realmente bellísima, bellísima, algo que para escucharlo y volverlo a escuchar nuevamente a Juan Alberto, excelente. Pero no se pierdan porque viene una cuarta parte, ¿eh? Así que nos vemos la semana que viene. Gracias.